Jóvenes, señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase correspondiente a la semana número 5. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del desarrollo de la literatura hispanoamericana. Fundamentalmente vamos a hablar acerca de la nueva narrativa hispanoamericana. Entre los exponentes de esta propuesta aparecen Jorge Luis Borges, autor de ficciones, Alejo Carpentier, autor de la novela El reino de ese mundo, y Gabriel García Márquez, ¿no? Un escritor bastante conocido, autor de la novela titulada Cien años de soledad. Entonces, vamos a explorar varios aspectos en torno a esta nueva narrativa hispanoamericana. Bien, voy a ampliar el contenido de la presente clase, no sin antes manifestar, claro está, el saludo recíproco para quienes hayan tenido la gentileza de expresarlo a través del chat. Bueno, si no lo han hecho, me imagino que en algún momento lo harán. Voy a ampliar el contenido de la presente clase. El día de hoy, pues, en torno a esta literatura hispanoamericana, hablaremos acerca de lo que entenderemos por nueva narrativa hispanoamericana. Y una vez establecida la definición, hablaremos de sus más importantes características. A partir de ese momento, hablaremos de la vida y obra de Jorge Luis Borges, un connotado escritor argentino, autor de un libro de cuentos titulado Ficciones. Luego hablaremos acerca de Alejo Carpentier, un destacado escritor de origen cubano, autor de novelas como El reino de este mundo. Y finalmente, Gabriel García Márquez se constituye como una de las voces más significativas de esta nueva narrativa hispanoamericana. Es el autor de la novela titulada Cien años de soledad, novela bastante conocida. Muy bien, entonces, apreciado ya el contenido de la presente clase y respondiendo los saludos de todos ustedes, en este caso, gracias por el saludo emitido, Víctor, ¿no? Luz, Mariel, Camila, Franco, Nelly, José, gracias por el saludo de esta mañana. Bien, entonces, de una vez, iniciemos la exposición de esta clase. Nueva narrativa hispanoamericana, etapas. Nos preguntaremos entonces, ¿qué es la nueva narrativa hispanoamericana? ¿Cómo podríamos definirla? La nueva narrativa hispanoamericana es el resultado de la influencia de los lenguajes vanguardistas en el campo de los géneros narrativos desarrollados en nuestro continente. Entonces, la vanguardia se constituye como una propuesta estética que apareció en Europa allá por la segunda década del siglo XX. La vanguardia, con un lenguaje totalmente crítico, rebelde e innovador, alcanzó grandes éxitos en la poesía de los años 20 y de los años 30. Y vamos a ver cómo esa vanguardia europea será paralela a la vanguardia desarrollada en nuestro continente en el ámbito de la poesía, como lo hemos apreciado en nuestra última clase. Pensemos acaso en escritores como Neruda. Y sin embargo, la influencia de la vanguardia no se pone de manifiesto en la narrativa hispanoamericana debido a que por esos años se estaba desarrollando el regionalismo, propuesta que también fue conocida con el nombre de criollismo. El regionalismo se definía como una variante del realismo inclinada hacia lo autóctono, hacia destacar aspectos como lo propio de una determinada región y sus costumbres. Hay novelas regionalistas muy significativas, como Doña Bárbara, por ejemplo, de Rómulo Gallegos. Entonces, todavía se ponía de manifiesto el regionalismo. Sin embargo, cuando el regionalismo ya experimenta un innegable declive, entonces poco a poco se ha de apreciar la influencia de la vanguardia en la narrativa. Y cuando ya influye de manera determinante, a esto lo denominaremos como nueva narrativa hispanoamericana.
Esta nueva narrativa hispanoamericana está constituida por 3 etapas que ustedes están apreciando. Una primera etapa llamada etapa emergente, la cual se manifiesta entre las décadas de 1920 y 1930. Una segunda etapa, la etapa de consolidación, la cual se desarrolla a partir de la década de 1940 y abarcará la década de 1950. Y finalmente, una tercera etapa, la etapa de apogeo o etapa boom de la narrativa hispanoamericana, que empieza a desarrollarse a partir de la década de 1960 y abarcará hasta aproximadamente mediados de la década del 70. Estas son las etapas de esta nueva narrativa hispanoamericana. Apreciemos entonces cada una de ellas. Empecemos con la etapa emergente. En la etapa emergente vamos a apreciar cómo aparecen obras impactadas por los lenguajes vanguardistas. Y en ese sentido, entonces, se trata de obras de carácter experimental. Van a experimentar con el lenguaje, como es el caso de la novela La Casa de Cartón del escritor peruano Martín Adán. Muy bien, entonces esta es una etapa de exploración, de incorporación de la influencia vanguardista. Sin embargo, en la nueva narrativa hispanoamericana ha de destacar la denominada etapa de consolidación. En la etapa de consolidación, que recordemos, se pone de manifiesto desde la década de 1950. Entonces, en esta etapa, 1940, 1950, para ser precisos, en esta etapa de consolidación, vamos a apreciar cómo se publican ya obras de gran calidad, las cuales expresan las nuevas modalidades narrativas. Definitivamente, entonces, se trata de obras que van a impactar en los lectores. Es evidente también apreciar en esta etapa de consolidación cómo ese regionalismo ya empieza a ser desplazado por esta nueva propuesta. ¿Quiénes son entonces los escritores más representativos de la etapa de consolidación? Podría mencionar acaso a Alejo Carpentier, destacado escritor cubano, el cual nos presenta una novelística ambientada fundamentalmente en el Caribe. Destaca en él su novela titulada El reino de este mundo. Novela que nos presenta detalles y pormenores de la Revolución Negra en Haití, pero al mismo tiempo nos ofrece un concepto del cual hablaré en su momento, un concepto innovador, el concepto de lo real maravilloso. Otro de los exponentes importantes de esta etapa de consolidación es el escritor Miguel Ángel Asturias. Asturias es el autor de una novela titulada El Señor Presidente, una novela que se permite realizar una crítica hacia las dictaduras, novela inspirada en el dictador Manuel Estrada Cabrera. Otro exponente de esta etapa de consolidación es el escritor argentino Jorge Luis Borges. Borges nos ha ofrecido una serie de libros cuentísticos en donde el escritor explora aspectos como, por ejemplo, lo fantástico, lo filosófico y lo inusual, lo que de pronto carece de una explicación racional, ¿no? Es el autor de libros memorables como El Aleph y Ficciones. Juan Rulfo es un escritor mexicano. Rulfo nos ha otorgado una novela muy singular titulada Pedro Páramo, una novela en la cual aparecen personajes fundamentales como Pedro Páramo y su hijo Juan Preciado. Este último es el encargado de iniciar la novela. Busca afanosamente llegar al pueblo donde habitaba su padre. No lo conocía, pretende conocer mucho de él, pero en ese trayecto entra en contacto con muchos personajes
hay una mirada muy particular en torno a las costumbres mexicanas, pero definitivamente vamos a ver cómo el final es totalmente impactante. Juan Preciado descubre que las personas con las cuales había de alguna manera interactuado estaban muertas. Descubre que Pedro Páramo, su padre, estaba muerto y descubre que él mismo también estaba muerto. En fin, es lo que nos ofrece este escritor. Y finalmente, Ernesto Sábato es un destacado escritor argentino que nos ha otorgado una novela titulada El túnel. El túnel desarrolla una historia en torno al artista, al pintor Juan Pablo Castel. Juan Pablo Castel es un hombre dedicado al arte, pero incomprendido a tal punto de que hace mucho tiempo él no conoce sobre el amor. No tiene una relación amorosa hace muchos años. Se siente solitario, vacío, incomprendido. Pero durante una exposición de cuadros, conoce a una mujer hermosa llamada María Iribarne. Y esta mujer que empieza a hablarle, parece que está predispuesta hacia él. Comprende muchas cosas, muchas perspectivas, muchas opiniones de él. Y parece que por fin Juan Pablo Castel ha encontrado el amor de su vida. Pasan momentos memorables, felices, pero luego vamos a ver cómo esta mujer misteriosamente desaparece. No sabremos de ella. Y entonces esto genera una sensación de angustia en Juan Pablo Castel. Luego vuelve a aparecer en su vida, ¿no? Él se siente muy extraño ante ello. Definitivamente ella le demuestra un gran amor, pero nuevamente desaparece de su vida. Cuando la vuelve a encontrar, se muestra totalmente indiferente y descubre que esta mujer estaba casada con un hombre ya de avanzada edad, carente de la vista, llamado Allende. Entonces vamos a ver cómo se siente contrariado Juan Pablo Castel, porque esta mujer le expresa en algún momento amor y en otros momentos le es indiferente. Entonces, es la forma de amar de esta mujer. Al final sospecha que tiene un amante y finalmente Juan Pablo Castel termina por asesinar a María Iribar. En fin, una historia bastante compleja es la que nos ofrece Ernesto Sábato. Alumnos, estos son los representantes de esta etapa de consolidación. Y luego de la etapa de consolidación se pone de manifiesto la etapa de apogeo, o también denominada etapa boom de la narrativa hispanoamericana. Esta etapa, como ustedes recordarán, se pone manifiesto a partir de los años 60 y abarcará hasta mediados de los años 70. Pero, ¿qué es el boom? Nos preguntaremos. El boom se define de la siguiente manera. Es un fenómeno en el cual coincide la producción de obras de muy alta calidad narrativa con un gran éxito editorial que se manifiesta no solamente a nivel continental, sino que es un éxito que se pone de manifiesto a nivel mundial. Entonces aquí en el boom encontraremos a connotados escritores, entre ellos, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, escritor peruano, único escritor peruano en obtener el Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez es un destacado escritor colombiano, quien también obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Julio Cortázar nos ha ofrecido una cuentística y una novelística bastante interesante. En Cortázar destaca, por ejemplo, su novela titulada Rayuela. Carlos Fuentes es un escritor de origen mexicano. Nos ha otorgado algunas novelas interesantes, entre ellas La muerte de Artemio Cruz. Entonces, ellos son los representantes de la etapa boom de la narrativa hispanoamericana. Muy bien, hemos apreciado la definición de nueva narrativa hispanoamericana, sus etapas y los escritores más connotados de cada una de estas etapas. A continuación, apreciemos
el contexto social en el cual se manifiesta la nueva narrativa hispanoamericana. Este contexto social nos conlleva a apreciar las diversas circunstancias acaecidas en el continente entre 1945 y 1975 aproximadamente. Lo primero que vamos a apreciar es que se produce una gran modernización de los países latinoamericanos. Entonces, ese proceso que se inició durante el modernismo ya se consolida en los años 40, 50, 60. Entonces, las viejas estructuras sociales ceden el paso a nuevas formas de organización de tipo capitalista. La consecuencia de ello es que ya se aprecia un gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Las sociedades tradicionales, las sociedades rurales, se convertirán en sociedades urbanas. Reitero, en ese sentido, el proceso de modernización y desarrollo se logra gracias definitivamente al capitalismo. Sin embargo, hay que hacer aquí una acotación. El capitalismo no fue la solución en otros lugares. La modernización no resolvió los problemas del continente. Hubieron lugares en los cuales se buscaron fórmulas alternativas al capitalismo, y el caso más emblemático fue Cuba. Tras producirse la Revolución Cubana, se instauró una política de orden socialista. Entonces, esto también forma parte del contexto. Y habría que mencionar también cómo hacia mediados de la década del 70 y fundamentalmente en la zona sur del continente, se van a instalar dictaduras represivas. Y esto definitivamente generó una inestabilidad, una crisis de orden social. Entonces podríamos mencionar, pues, la gran cantidad de dictadores en los países sudamericanos, ¿no? Y el Perú no fue ajeno a ello. Podríamos mencionar acaso la presencia de Juan Velasco Alvarado en el gobierno peruano, ya por los años 70. Podríamos mencionar, pues, a la Junta Militar liderada por Francisco Morales Bermúdez hacia finales de los 70 en el Perú. Y en Chile, ¿hubieron dictadores en Chile? Pregunto, ustedes que conocen algo de historia. ¿Recuerdan algún nombre? ¿Algún dictador? ¿Algún militar? Pinochet. Por supuesto, Augusto Pinochet. El caso de Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay, Hugo Banzer en Bolivia. O sea, hubieron dictaduras. Entonces, esto es lo que marca el contexto en el cual se desarrolló esta nueva narrativa hispanoamericana. Miren, hay consecuencias, hay diversas situaciones también que podríamos complementar. La modernización y desarrollo de los países y las ciudades permitió, por ejemplo, la apertura a la educación, la creación de institutos, universidades, etcétera, hizo de que mucha gente acceda al conocimiento. Y al acceder a ese conocimiento, ya nos encontraremos con personas preparadas para recibir las obras de aquellos autores europeos. ¿Y cómo se difunden las obras de esos escritores europeos? Ese es otro punto interesante. La guerra europea permitió que muchos editores españoles lleguen al continente e impulsen la industria editorial. Y se publicaron esas obras de aquellos escritores europeos. Y ya había un público capacitado para comprender esas obras. Entonces, la masificación de la lectura, de la industria editorial, fue también algo que se hizo perceptible en nuestro continente. Bueno, en ese marco contextual, entonces, se desarrolla, reitero, esta nueva narrativa hispanoamericana.
apreciado ya el contexto que hemos dicho, se manifiesta entre 1945 y 1975, hablemos acerca de las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Para hablar de estas características, debemos regresar hacia clases pasadas. Y cuando en algún momento yo hablé de la narrativa contemporánea desarrollada en Europa en los primeros momentos del siglo XX, hablé de una propuesta que buscaba superar a la narrativa tradicional y para ello se recurrió a una serie de innovaciones técnicas. Yo les pregunto, ¿recuerdan algunas de esas innovaciones técnicas? Innovaciones técnicas de la narrativa contemporánea. Piensen, lo vimos, creo, me parece, en la clase de la semana 2. ¿Alguna idea? ¿Lo recuerdan? ¿El uso del flashback? Tiene que ver con ello, sí. O sea, planteé el tratamiento de el tiempo en este caso, ¿no? Entonces, ya las historias no eran presentadas en un orden predeterminado, inicio, nudo, desenlace, ¿no? Sino que se alteraba de pronto ello y las historias aparecían desordenadas, con saltos temporales como el flashback, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tratamiento de la línea temporal, o sea, la ruptura del orden lógico y cronológico. Sí, es una innovación técnica. Otra innovación técnica, si no lo recuerdan, era la búsqueda por superar al narrador omnisciente. Ese narrador que sabía todo lo de la historia y de los personajes, de pronto se dejará de lado. Y la narrativa contemporánea presentará a un narrador de conocimiento parcial y los otros hechos que serán de pronto accedidos, leídos por la persona encargada de enterarse de la historia, será complementado por la participación de los personajes, personajes que adquieren independencia. Entonces, otra innovación técnica consiste en superar al narrador omnisciente. Y otra innovación técnica de la cual hablé en algún momento fue la incorporación de un nuevo procedimiento narrativo denominado monólogo interior o libre fluir de la conciencia. Aquellas innovaciones técnicas entonces que mencioné en su momento, las vamos a encontrar como características de la nueva narrativa hispanoamericana. Entonces, preparémonos, veamos a continuación estas características. En primer lugar, se pone de manifiesto la multiplicidad de voces o puntos de vista. Entonces, gracias a esta multiplicidad de voces, se busca superar al narrador omnisciente. Recordemos quién es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquella voz enunciativa que lo ve todo y lo sabe todo. Conoce la historia, lo que pasó, lo que pasa y lo que podría pasar. Hace intervenir a los personajes y además conoce mucho de ellos. El narrador omnisciente sabe lo que ve, lo que piensan y lo que sienten los personajes. El narrador omnisciente es una especie de Dios dentro de la historia. Con la multiplicidad de voces se busca quitarle esa trascendencia al narrador omnisciente. Por lo tanto, multiplicidad de voces implica que el relato será presentado desde varias perspectivas. Hay muchos puntos de vista de la historia, construidos a partir de la presencia de más de un narrador. O sea, dejamos de lado al narrador omnisciente y, por ejemplo, podríamos encontrar a un narrador personaje o varios narradores personajes que cuentan la historia. O, por ejemplo, sumado a estos narradores personajes, un narrador protagonista. O sea, aquel narrador que cuenta su propia historia,
y nos muestra una serie de aspectos íntimos. Puede haber varios narradores o un narrador objetivo que solamente registra las acciones de los personajes. O sea, la idea es dejar de lado a ese narrador omnisciente. Por eso es que hay varias perspectivas, como es el caso de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. La historia de Pedro Páramo será construida desde diversos puntos de vista, desde la perspectiva de Pedro Páramo como personaje, desde la perspectiva de su hijo Juan Preciado, como había mencionado al inicio de la exposición, o desde la perspectiva de un narrador aparentemente omnisciente, pero no lo es, sino más bien desarrolla una tendencia objetiva. Entonces, en ello consiste la multiplicidad de voces. Varios narradores cuentan la historia. Primera característica. Siguiente característica, monólogo interior. ¿Qué es el monólogo interior? Es una técnica por la cual se busca representar el libre fluir de la conciencia. Es decir, gracias a esta técnica, apreciaremos cómo el lector puede ingresar en la mente de los personajes y conocer su interioridad, sus pensamientos, sus más íntimos sentimientos, a través de un discurso que parece incongruente, que parece inconexo entre sí, pero es parte de esa superposición de ideas que aparecen a nivel mental. El monólogo interior se expresa justamente a nivel mental, no se verbaliza hacia el exterior. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que es el monólogo interior, aquí aparece un ejemplo extraído de la novela titulada La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. Entonces, fíjense cómo aparecen esos pensamientos, ese libre fluir de la conciencia del personaje. ¿Y qué dice este monólogo interior? Leamos. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante la pies dorado, si le digo, soy de Leoncio Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Entonces, en este ejemplo, les pregunto, ¿las ideas tienen alguna vinculación entre sí? ¿O son ideas totalmente distintas sobre diversos aspectos? ¿O hay una relación, de pronto hay un vínculo entre lo que expresa aquí el personaje? ¿Tiene sentido, en primer lugar, lo que expresa este personaje? Una mezcla de pensamientos, recuerdos, impresiones. Eso es lo que estamos observando, ¿no? O sea, de pronto el personaje, miren, piensa en algún momento en el teniente Guarina, y de pronto piensa en la pies dorados, y piensa en el examen, en fin, ¿no? A esto vamos a denominar monólogo interior, ¿correcto? Entonces, es otra característica de la nueva narrativa hispanoamericana. Los autores van a emplear recurrentemente esta técnica. Narración objetiva. Miren, la narración objetiva difiere de la labor del narrador omnisciente. Gracias a la narración objetiva, el narrador presenta las acciones desarrolladas por los personajes, pero desde el exterior. O sea, el narrador solamente se limita a describir lo que hacen los personajes. Pero este narrador objetivo no tiene la capacidad de interiorizarse en los personajes. O sea, este tipo de narrador objetivo no sabe lo que ven, lo que piensan o lo que sienten los personajes. Solamente describe lo que hacen, los presenta desde el exterior. Entonces, vamos a ver cómo
haciendo una analogía, el narrador objetivo es como una especie de cámara filmadora que registra entonces lo que ve. Miremos el ejemplo para que apreciemos cómo es la narración objetiva. Después del almuerzo, los 10 consignados de la sección se tendieron en las literas a fumar. Luego el BOA animó a algunos a ir a la Perlita. Después, Bayano y otros se fueron a una timba organizada por los consignados de la segunda. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el descampado estaban desiertos. Pregunto, y por favor quisiera que esta vez sí me respondan. Pregunto, ¿en algún momento el narrador ha expresado lo que ven, lo que sienten o lo que piensan los personajes? Profesor. Perdón, no te capté bien la respuesta. No, en realidad no muestra ningún, ni la perspectiva que los personajes tienen, o por ejemplo, el sentimiento que ellos tienen al momento de estar en esos lugares, no menciona Claro, nada sobre eso. aquí lo que estamos apreciando es que el narrador describe acciones, pero nada más, no se interioriza, no nos muestra la intimidad de los personajes. A esto vamos a llamar narración objetiva. No se confundan con la narración propia de esa voz omnisciente. No, el narrador omnisciente nos dice, entonces el personaje tal miró a, ya pues, está diciendo lo que está haciendo, ¿no? O de pronto pensó el personaje, o el personaje tal quería, ya nos está diciendo, ¿no? Entonces, quería, soñaba con, ya nos está diciendo. Aquí no. Entonces a esto vamos a llamar narración objetiva. Sigamos. Otra importante característica es la ruptura del orden lógico y cronológico del relato. En la narrativa tradicional, las historias van a caracterizarse por desarrollar una secuencialidad. Inicio, nudo, desenlace. Entonces se respeta esa linealidad narrativa. ¿Qué propone la nueva narrativa hispanoamericana? Romper con esa linealidad. Entonces las historias van a aparecer totalmente fragmentadas. Las historias van a aparecer en desorden. Entonces vamos a ver cómo se altera esa linealidad narrativa y se evidencia lo que un compañero de ustedes manifestó en algún momento. Esa ruptura temporal a partir de esos saltos como el flashback, salto del presente al pasado, o aquel salto temporal del presente al futuro, llamado flash forward. Entonces, definitivamente, vamos a ver cómo esto es lo que se hace perceptible en la nueva narrativa hispanoamericana. Es el caso de la novela Conversación en la Catedral. Entonces, vamos a encontrarnos al inicio con la historia de Santiago Zavala, un muchacho, un joven de 30 años, periodista del diario La Crónica. Y en el desarrollo de la novela, de pronto nos vamos a encontrar con otros momentos de la vida de Santiago Zavala, cuando él era adolescente, después cuando él desarrolla su vida universitaria, todo evidentemente alterado en el aspecto temporal. Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar en relación a esta característica. Sigamos. Participación activa del lector. Entonces, las novelas de esta nueva narrativa hispanoamericana se van a caracterizar por su complejidad. Entonces, es necesario la presencia de un lector activo, un lector que se preocupe por reconstruir el sentido global del texto. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si las historias aparecen desordenadas, como hemos mencionado hace un momento, ¿quién será el encargado de otorgarle un criterio lógico a esas historias?
Dígame quién. Reitero la pregunta, si no ha sido bien captada. El lector. Si las historias aparecen desordenadas, como bien dice su compañera, es el lector el que debe estar atento para otorgarle un criterio lógico a las historias. Allí se evidencia entonces la participación activa del lector. Y otro ejemplo que nos demuestra esa participación activa es la lectura de la novela más emblemática de Julio Cortázar, titulada Rayuela. Miren, Rayuela propone dos formas de leer esta obra. Una de ellas es leer los capítulos en forma correlativa, como normalmente hacemos con una obra X. Pero Rayuela propone una segunda opción de lectura. Al inicio de la obra hay un tablero de dirección que nos indica qué capítulos leer y en qué orden. Y de esa manera se construye una historia alterna a la original. Entonces, la construcción de esta otra historia se debe gracias a la participación activa del lector. Es un ejemplo, pues, en torno a esta característica. Vemos, sigamos con las características. Aquí aparece el experimentalismo lingüístico. El experimentalismo lingüístico busca explotar al máximo la capacidad expresiva del lenguaje o del idioma. Los autores entonces procurarán otorgarles otros significantes para determinados significados. Y para ello entonces incorporan términos novedosos, palabras inventadas, neologismos, etc. Si no, acaso, remitámonos al ejemplo extraído precisamente de la novela Rayuela. Miren, leamos y después les voy a preguntar en torno a lo leído. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las sincopeluzas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban. Dígame, muchas de estas palabras tienen significado. O sea, ustedes van al diccionario y buscan estas palabras, ¿las van a encontrar como parte de la RAE? ¿Tiene significado? Clémiso, hidromurias, ambonios. Son palabras inventadas, son creaciones del autor. El autor explora con el lenguaje. Quizás esas nuevas palabras puedan adquirir un nuevo significado. Entonces, ahí se evidencia el experimentar con el lenguaje, ¿no? Es otra importante característica. Continuemos. Incorporación de elementos irracionales. Entonces, vamos a ver cómo en esta nueva narrativa hispanoamericana, los autores van a incorporar aspectos como lo onírico, o sea, aquello que tiene que ver con el mundo de los sueños, lo lúdico, aquello que se relaciona con el juego, lo fantástico, lo mítico, lo absurdo existencial y lo propio de las creencias de los pueblos latinoamericanos será incorporado, como es el caso de la novela El reino de este mundo, en donde se nos presentan situaciones inusuales, como el hecho de que personajes tengan la capacidad de transformarse en animales. ¿Ustedes se imaginan esta situación? ¿Es eso normal? ¿Es eso realista? Díganme ustedes. ¿Un ser humano puede transformarse en un animal? Dígame.
Opinen, por favor, muchachos. Esto es algo cotidiano, normal, realista. Y sin embargo, en la novela se nos ofrece, claro, y en la novela se nos ofrece ello como parte de esta realidad propia del continente. Imagínense. Ahora, miren, yo voy a poner un ejemplo a continuación, un ejemplo de cómo se explora el mundo de los sueños. Hay un cuento de Julio Cortázar titulado La noche boca arriba. Miren, atentos, ¿eh? Este relato cuenta la historia de un motociclista, el cual un día sufre un accidente y es llevado de emergencia a un hospital. Entonces, en este hospital, mientras él estaba sedado, este motociclista sueña que es un hombre perteneciente a una tribu y que los aztecas lo están persiguiendo y este debe escapar. Entonces, vamos a ver cómo el sueño resulta ser muy realista. Cuando este motociclista se recupera, entonces él vuelve nuevamente a esa suerte de realidad en la que vive. Entonces se percata de lo que ha pasado, pero se queda muy pensativo por ese sueño que ha tenido. Entonces, cuando nuevamente él es sedado, tiene que descansar, vuelve el sueño. Él busca esconderse, los aztecas están detrás de él porque quieren sacrificarlo, y entonces logran capturarlo y lo conducen a una celda. Entonces despierta otra vez este motociclista agitado, asustado. El sueño ha sido realista. Entonces se lo cuenta a uno de los médicos y le dice, bueno, que es parte de la recuperación, simplemente que procure dejarse llevar. A fin de cuentas, es un sueño. Siguiendo esa recomendación, entonces cuando este hombre vuelve a dormir, entonces se percata de que ha sido condenado con otros hombres a un sacrificio y es llevado a la piedra de los sacrificios. Él debe morir. Y cuando se deja llevar por el sueño, en sueños, el cuchillo del sacrificio está cortándole el cuello y está brotando la sangre. Y en ese instante, este hombre se da cuenta de cuál es su realidad. Este hombre siempre fue un individuo perseguido por los aztecas y debía morir. Y cuando está muriendo, ahí recién se da cuenta que muchas veces en cautiverio soñaba que era un motociclista del futuro que había tenido un accidente. Así finaliza ese relato. O sea, vamos a ver cómo se mezclan los planos de la realidad y los planos del sueño. Parte entonces de esta característica, incorporación de elementos irracionales, para que ustedes tengan en cuenta. Y sigamos con estas características. Transculturación narrativa. Aquí apreciaremos cómo se van a retomar las tradiciones culturales de los pueblos rurales y latinoamericanos, pero gracias al empleo de las nuevas técnicas narrativas. Entonces, aquellas tradiciones y creencias serán presentadas, pero empleando, por ejemplo, el monólogo interior, recurriendo a la narración objetiva, procurando dejar de lado el narrador omnisciente, rompiendo la linealidad narrativa, etc. Entonces, transculturación narrativa. Cosmopolitismo, esto es importante también. El cosmopolitismo se define como el aprovechamiento de los aportes de aquellos modernos narradores, tanto europeos como norteamericanos. Los narradores de nuestro continente incorporarán entonces los aportes y las técnicas empleadas por autores como Kafka. Y Kafka, recordemos, ¿no?, había planteado una suerte de surrealismo en su narrativa, en la Metamorfosis, por ejemplo, el aporte de James Joyce con el monólogo interior,
o el aporte de escritores norteamericanos como William Faulkner y Ernest Hemingway, como por ejemplo los vasos comunicantes, ¿no? Dos secuencias distintas, diferentes, pero que tienden a vincularse entre sí. En fin, entonces, esta es otra de las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Y finalmente, el realismo mágico o real maravilloso. Nosotros, aquí en el curso, vamos a concebir estos conceptos como análogos. ¿Cómo definiremos al realismo mágico o lo real maravilloso? Bueno, lo vamos a definir como un intento por presentarnos una visión mucho más compleja del entorno. Y esa visión compleja se logra gracias a la inserción de elementos míticos, mágicos e insólitos que caracterizan a la realidad latinoamericana, como los aspectos históricos, geográficos, las creencias, etc. Entonces, así vamos a definir a este concepto de lo real maravilloso o realismo mágico. Miremos el ejemplo para comprenderlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿el hecho que caiga una lluvia de flores amarillas es algo normal? ¿Es algo cotidiano? ¿Ocurre frecuentemente? ¿Qué opinan ustedes? Es algo No, fantasioso. profesor. En la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se nos da esa visión, ¿no? Entonces, de pronto se crea una realidad definitivamente compleja, distinta. Eso es lo que pretende hacer este concepto denominado realismo mágico o lo real maravilloso. Bien, entonces estas han sido las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Apreciadas estas, entonces, rápidamente centremos nuestra atención en el escritor Jorge Luis Borges, el autor de ficciones. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1899. Es considerado un gran escritor, el cual nos manifiesta una gran erudición. Pero hay que mencionar de que Borges no solamente fue escritor, o sea, no solamente fue ensayista, poeta y cuentista. Borges también fue editor, fue traductor, fue bibliotecario y además ejerció la docencia. Pero su interés por la literatura se puso de manifiesto a muy temprana edad. Sí, muy pequeño, a la edad de 4 años, ya había aprendido a leer y a escribir. Y por influencia de la familia materna, aprendió una segunda lengua, que fue en este caso el inglés. Borges y su familia dejaron Buenos Aires y se trasladaron a Europa, estableciéndose en Suiza. Y es ahí entonces que Borges aprenderá el francés y su interés hacia la filosofía de Schopenhauer lo motiva a aprender el alemán. Apreciaremos entonces cómo durante los años de juventud Borges va a simpatizar con la estética ultraísta, que era uno de los ismos de la vanguardia. Y es así entonces como será difusor de ese ultraísmo, colaborando con algunas revistas y publicando algunos textos. Sin embargo, cuando llega la década de 1930, habrá un autocuestionamiento por parte de Borges y deja de lado su interés por la poesía y su interés se ha de centrar en la elaboración de cuentos y de ensayos. Es importante entonces mencionar que en otros aspectos de su vida,
Borges ejerció la docencia universitaria. Fue docente de la Universidad de La Plata. Además, él se encargó de asumir la dirección de la Biblioteca Nacional de Argentina. En mérito, pues, a su interesante propuesta literaria, Jorge Luis Borges fue acreedor a diversos reconocimientos. Uno de los premios más importantes fue el premio Formentor, que le permitió a Borges ser conocido en el mundo anglosajón. O sea, Borges fue conocido en Estados Unidos y en Inglaterra, ya que su obra fue publicada en inglés. Dejó de ser exclusividad nuestra. Pero lamentablemente lo que no se le concedió a Borges fue el Premio Nobel de Literatura. Algunos sostienen debido a que su postura fue siempre defender los intereses de los sectores de derecha. Así pues, entonces, vamos a ver cómo en las postrimerías de su vida, Borges perdió la capacidad visual y dejó de existir en el año 1986. Veamos entonces lo más interesante de su producción literaria. Borges ha sido autor de algunos textos líricos. Podríamos mencionar algunos poemarios, como por ejemplo, aparece aquí Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, El Hacedor, El Otro, El Mismo, La Rosa Profunda y Los Conjurados. Pero Borges también ha sido autor de textos ensayísticos, Inquisiciones, El idioma de los argentinos, Evaristo Carriego, Los 9 ensayos dantescos, Otras Inquisiciones e Historia de la Eternidad. Ahora, Borges también fue creador de cuentos y destacan libros de cuentos como Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Aleph, El Informe de Brody y El Libro de Arena. Entonces, nosotros vamos a centrar nuestra atención en esto último, la producción cuentística de Jorge Luis Borges. Y es que, gracias a estos cuentos, Borges será catalogado como un maestro del estilo, gracias a su concisión sintáctica y gracias a su densidad semántica. ¿A qué llamaremos concisión sintáctica? A que Borges utiliza pocas palabras, pero son las palabras adecuadas para darnos a conocer sus ideas, sus conceptos, sus posturas. Y densidad semántica porque aquello que lo manifiesta el escritor puede ser interpretado desde varias perspectivas, no solamente desde lo literario, sino desde lo lingüístico, desde lo filosófico, desde lo teológico, desde lo matemático incluso. Entonces vamos a ver cómo esto es muy importante en Borges. Hay que mencionar que el escritor desarrolla una narrativa que tiende hacia lo fantástico. Una particularidad en estos relatos es que él deja de lado, él no toma en cuenta las experiencias personales, pero sí incluye una serie de referencias bibliográficas apócrifas. Es decir, Borges hace mención a obras que no existen, a obras que nunca se escribieron, pero que dentro de ese mundo imaginario que crea, son consideradas obras relevantes, importantes, que tienen gran trascendencia. Algo también muy particular que se aprecia en los cuentos de Borges es que estos relatos encierran un enigma aparentemente policial, pero en el fondo se trata de un enigma filosófico que debe ser resuelto ya sea por los personajes o incluso por el propio lector. Y si hablamos de personajes, vamos a apreciar cómo los personajes se van a definir gracias a sus propias acciones. Y encontraremos pues una gran variedad de personajes. Personajes aventureros, personajes que están en una constante búsqueda de algo, personajes misteriosos, personajes conflictivos, personajes cobardes, etc. Eso es
lo que vamos a apreciar en estos cuentos de Jorge Luis Borges. Muy bien, hemos apreciado estas características y a continuación vamos a apreciar otros detalles de esos cuentos. Por ejemplo, se hace perceptible en esos relatos la preferencia por los temas filosóficos y metafísicos. Y a partir del abordaje de esa temática, se plantea la ambigüedad entre la realidad y la ficción. Hay momentos en los cuales el lector no sabe a ciencia cierta qué es real y qué puede ser ficcional. Otro aspecto importante es la referencia al tiempo. Se menciona al tiempo que fluye o al tiempo que se inmoviliza. Y esto permite establecer una relación entre el pasado y el presente. Es importante también mencionar a el azar, suerte o fortuna. El azar será considerado como un factor central en la estructura del universo. Como importante también sería acaso mencionar estas otras referencias, como el caos y el orden. Y fíjense cómo el mundo aparece como una realidad carente de sentido, como si fuese un laberinto. Y a propósito, el laberinto es una imagen constantemente referenciada en los relatos de Borges. También otro aspecto que está presente en esos cuentos es la reacción del personaje ante lo nefasto. Y entonces aparece aquí el valor o la cobardía ante la muerte, y a partir de ello se establece la referencia al cuchillo, entendido como símbolo de la violencia. Hacia el final, entonces, se aprecia también la imagen del doble, el otro o los espejos, entendidos ellos como metáforas de la identidad. Esto complementa entonces las características de los relatos de Jorge Luis Borges. Hablemos entonces de Ficciones, uno de los más importantes libros de cuentos del escritor argentino. Ficciones fue publicado en 1944. Este libro agrupa 2 volúmenes de cuentos. El primer volumen aparece con el título de El jardín de senderos que se bifurcan, y el segundo volumen con el nombre de Artificios. El jardín de senderos que se bifurcan está constituido por 8 cuentos, entre los cuales destacan, por ejemplo, Pierre Menard, autor del Quijote, La biblioteca de Babel y Las ruinas circulares. Mientras que en Artificios aparecen relatos como Funes el memorioso, La forma de la espada y El sur. Entonces, vamos a apreciar uno de esos cuentos memorables de Jorge Luis Borges. A mí, en lo particular, me llama la atención el cuento titulado Las ruinas circulares. ¿Ustedes han leído ese cuento? ¿Han tenido la oportunidad de leer el cuento de Borges titulado Las ruinas circulares? No, nunca lo han leído. Entonces es una oportunidad para que lo hagan en algún momento. Pero les adelanto, ¿sí? Les cuento algo. Sucede que en una región indeterminada, un hombre ha procurado viajar por mucho tiempo. Y entonces el viaje lo realiza a través de una corriente del río, un río muy caudaloso, hasta que finalmente llega a su objetivo. Este hombre, tras muchos días de periplo, sin comer, a duras penas llega al lugar al cual aspiraba a arribar. Y así entonces, muy cansado, este hombre llega a una especie de ruinas circulares. Y al llegar a este lugar, finalmente el cansancio lo motiva a dormir. Entonces, no puede determinar el tiempo en el cual él ha estado inconsciente. Pero cuando despierta, se percata que los lugareños lo han visto, han estado en torno a él, porque nota huellas de pisadas.
En fin, a este hombre le interesaba llegar a esas ruinas circulares que aún mantenían una especie de rastros de fuego, porque era un lugar especial, un lugar que transmite energías. Entonces, este hombre que ha llegado a esas ruinas circulares decide muchos momentos del día estar no consciente, o sea, procura tener sueños prolongados. ¿Para qué? Se preguntarán. Porque este hombre, a través de esos sueños, desea crear la imagen del hombre perfecto. Entonces, este hombre sueña y en sus sueños se ve a sí mismo, tratando de encontrar al hombre perfecto. Hay muchos discípulos que lo escuchan, pero no encuentra al hombre perfecto, debe crearlo él mismo. Y entonces los sueños se hacen más prolongados, su descanso es más eterno, y en esos sueños, pues vamos a ver cómo este hombre logra crear los huesos, los músculos, la piel, y crea a un hombre. Entonces a este hombre le transmite todo su conocimiento. Y este hombre entonces empieza a predicar y empieza a difundir ese conocimiento. Se ausenta muchas veces. Entonces este hombre que ha llegado a las ruinas es una especie de Dios creador, porque ha creado a otro hombre. Hasta que llega un momento en el cual la creación le dice a su creador: me tengo que ir a otros lugares, me tengo que alejar para seguir difundiendo tu conocimiento. Y se va. Y este hombre creador se queda muy triste, se queda solitario. Y un día en el cual se encontraba descansando, misteriosamente en esas ruinas circulares empieza a aparecer el fuego. Y entonces el fuego se incrementa, rodea esas ruinas circulares y el hombre creador está en el medio. En ese instante, él quiere coronar su vida. Ya ha hecho mucho entonces y pretende entonces dejarse atrapar por el fuego y morir. Y sin embargo, ahí hay algo que llamará la atención. El fuego no le hace daño, no consume sus carnes, está envuelto en el fuego, pero no le hace daño. Ahí es cuando este hombre creador se percata de su realidad y queda totalmente asombrado. ¿Y cuál era su realidad? La realidad es que este hombre creador era al mismo tiempo el sueño de otro hombre. Y así finaliza el relato. Entonces, el sueño dentro del sueño, imagínense. Entonces, es uno de los relatos más conocidos de Jorge Luis Borges, ¿no? Evidentemente, esto nos conlleva pues al comentario en torno a la obra. Los cuentos de Borges deslumbran, impactan al lector por su erudición literaria y filosófica y por esa imaginación superlativa. La trama que propone el autor, que puede ser de naturaleza fantástica o detectivesca, es sometida a un riguroso análisis debido a que cada suceso de la historia forma parte de un plan previo, cuidadosamente elaborado y premeditado. Hay muchos juegos de artilugios que aparecen en los relatos y que muchas veces son revelados hacia el final de los mismos. Entonces, vamos a apreciar cómo lo que propone el autor es una constante, ¿no? Entonces, esa premeditada ambigüedad o los constantes equívocos que se ponen en relevancia en estos relatos no solamente van a servir para plantear sucesos sorpresivos, sino también para presentar nuevas y desconocidas fases o facetas de la realidad. Entonces, eso es lo que vamos a apreciar en estos relatos de Jorge Luis Borges. Procuren leer esos cuentos. Algunos son más interesantes que otros. Otros quizás, pues,
son densos, pero no dejan de ser interesantes. Bien, entonces dejaremos de lado a este escritor y de inmediato nosotros hablaremos acerca del escritor Alejo Carpentier, el autor de El reino de este mundo. Muy bien, Alejo Carpentier es un escritor nacido en La Habana, Cuba, en 1904, aunque por ahí hay otra versión que indica que habría nacido en Suiza. En fin, solamente es una especulación. Carpentier es cubano. Es considerado un muy destacado escritor, es decir, novelista, cuentista y ensayista, pero además también ejerció el periodismo y fue también un importante musicólogo, un hombre que se interesó por explorar las diversas manifestaciones musicales de la isla y además fue organizador de importantes conciertos de música clásica. Carpentier, entonces, es un hombre de vasta, de interesante cultura, el cual ha ejercido una determinante influencia en la literatura latinoamericana y se le considera el gestor, el artífice del proceso de renovación que experimenta la literatura al ofrecernos el concepto de lo real maravilloso como parte de la realidad. Entonces, vamos a tener esas consideraciones en torno al escritor. Escritor que como cuentista, por ejemplo, nos ha otorgado relatos como El sacrificio, Viaje a la semilla y Los fugitivos. Y como novelista nos ha otorgado importantes títulos como Ekwe Jambao, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El siglo de las luces, Concierto barroco y El recurso del método. ¿Qué es lo que vamos a poder apreciar en esas obras que nos ha otorgado Alejo Carpentier? Bueno, en primera instancia vamos a ver cómo el autor plantea el concepto de lo real maravilloso, un concepto que hace referencia a hechos extraordinarios, míticos o mágicos que han existido y que perviven en la realidad latinoamericana. O sea, plantea ese concepto de lo real maravilloso en sus obras. Otro aspecto importante tiene que ver con lo siguiente. La obra que nos ofrece el escritor, que está ambientada fundamentalmente en el Caribe, ya que hay referencias a lugares como Haití, Cuba, La Habana, entre otros. En ese ambiente hay un aspecto que debemos resaltar. Un eje importante es la tradición africana, debido a la vasta población esclava de origen africano que había en dicha región. Es importante, por otro lado, mencionar que el escritor aborda creencias míticas populares, expresadas a través de determinadas prácticas como el ocultismo y la hechicería provenientes de la magia vudú y representadas en la metamorfosis de algunos personajes. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en la obra que analizaremos, El reino de este mundo, hay personajes que tienen esa capacidad de poder transformarse en animales. Y finalmente, Carpentier en sus obras plantea el problema de la identidad americana debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe. Entonces, estas son las características de la obra que nos ha otorgado Alejo Carpentier. Vamos a hablar entonces de una de sus obras más representativas. Me refiero en este caso a su novela titulada El reino de este mundo. La publicación del reino de este mundo nos remite al año 1949. El reino de este mundo, entonces, no presenta los detalles, los pormenores de la revolución haitiana y el periodo de esclavitud negra a cargo de prósperos colonos franceses. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos ubicarnos temporalmente hacia aproximadamente el siglo
XVIII. Entonces, geográficamente, los hechos se van a desarrollar en la isla de Haití. Hagamos algo de historia. Cuando Colón procuró llegar al Nuevo Mundo, ¿no? Cuando él procuró trazar nuevas rutas, entonces llegó a esta parte del continente, inicialmente a las Bahamas, a la isla Guananí, y posteriormente llegó a Cuba y más adelante a una isla a la cual denominaron La Española. La isla La Española fue colonia española, obviamente, por algún tiempo, pero luego esa isla pasó a manos de los franceses. La población nativa había quedado exterminada prácticamente, o sea, los indígenas nativos fueron victimados no solamente por acción de los españoles, sino también por las enfermedades que ellos llevaron. Entonces había que repoblar esa isla llamada La Española. Y así estos franceses, desde zonas remotas del África, llevaron esclavos que trabajarían para ellos, para los colonos franceses. Estos esclavos entonces han sido arrancados de su terruño y llevados a un nuevo lugar. Pero estos esclavos conservaron sus prácticas religiosas. Así, de esa manera, vamos a ver cómo en la isla de Haití nos encontraremos con uno de esos tantos colonos franceses, Monsieur Lenormand de Messy. Es un colono francés, el cual es poseedor de una gran casa hacienda, grandes territorios que deben ser aprovechados, animales por doquier, ganado, caballos, etc. Y a su servicio tiene a una cierta cantidad de esclavos. Entonces, entre esos esclavos de Monsieur Lenormand de Messy van a aparecer personajes como Tinoel y Macandal. Entonces, Macandal es un esclavo que es considerado por los otros como una especie de sacerdote, ya que él conserva esas prácticas, ¿no? Esa tendencia a practicar la magia vudú se evidencia en él. Macandal, durante una de las faenas, lamentablemente pierde una mano, queda manco, pero eso no impide de que él, a pesar de los maltratos, goce de la vida. Y entonces Tinoel va a admirar a Macandal, porque a pesar de ser esclavos, de vivir en constante maltrato, Macandal ha logrado desarrollar la capacidad de poder transformarse en animales. Y cuando lo hace, evade trabajos muy duros, pero al mismo tiempo Macandal lo hace para supervisar la fidelidad de los otros esclavos. Y entonces vamos a ver cómo Macandal se reúne con los otros esclavos, cuenta historias, esboza una sonrisa. O sea, a pesar de la dificultad, tiene un carácter bastante ameno. Y eso es lo que admira Tinoel. Un día, Macandal, mientras llevaba el ganado al campo, escapa de la hacienda de su amo y se va lejos. En la lejanía, Macandal empieza a manejar algunas plantas venenosas y entonces sabe la implicancia de ello. ¿Qué hace Macandal? Se propone utilizar esas plantas para envenenar a los colonos franceses. Y entonces poco a poco los animales de los colonos morirán y entre los colonos también hay una serie de muertes. Entre ellas, la esposa de Monsieur Lenormand de Messy. Entonces, Madame Lenormand de Messy lamentablemente pierde la vida.
Bueno, así se suscitan varias cosas. Macandal desaparece, se ha convertido en animal, pero durante una celebración, este vuelve a su forma humana. Y entonces él trata de motivar a los esclavos para que se levanten en contra de los colonos. Pero en ese momento será capturado, será llevado por los colonos franceses para que finalmente sea ejecutado en la Plaza Mayor frente a los otros esclavos. Entonces, Macandal debe morir en la hoguera y se le arroja al fuego. ¿Cuál es la reacción de los esclavos? Los esclavos no van a estar tristes, no van a sufrir. Los esclavos no demostrarán sentimiento alguno de pena. Ellos, por el contrario, están felices, estarán cantando, estarán saltando, y es que asumen de que Macandal no morirá por el fuego, sino de que Macandal en el último instante se transformará en animal y logrará escapar para buscar el momento propicio de su retorno. Eran las creencias entonces de los esclavos. Entonces, vamos a ver cómo pasa el tiempo y llega el año 1789. ¿Qué acontece históricamente aquel año? Revolución Francesa. Ah, no. Sí, está bien, está bien. Revolución Francesa. Y entonces se difunden esos ideales de democracia, de igualdad, de libertad, y se emiten los edictos franceses, los cuales llegan a la isla. O sea, se deben respetar esos edictos. Los colonos deben dejar en libertad a los esclavos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los colonos van a aceptar eso? ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que los colonos dejarán en libertad a los esclavos? No, profesor. Los colonos no respetarán esos edictos franceses, no liberan a los esclavos, los siguen sometiendo porque quieren sacar provecho de ellos. Y es ahí cuando emerge la figura de un jamaiquino, un esclavo llamado Bowman. Bowman será el encargado de liderar una segunda revuelta contra los colonos. Pero esta vez la revuelta es mucho más organizada, de tal manera que llega un momento en el cual en la noche se escuchan a lo lejos en forma sincronizada tambores y bullicio de gente. Y Bowman inicia esta segunda rebelión en contra de los colonos. Una rebelión sangrienta porque el accionar de esos esclavos será terrible, a tal punto de que se levantan contra Lenormand de Messy y este a duras penas logra esconderse. Pero las personas allegadas a él morirán. Entonces vamos a ver cómo los esclavos van en contra de los colonos. Haití entonces se convierte en un polvorín. Hay constante derramamiento de sangre. Pasan los días desde el inicio de esa revuelta y de su escondite sale Monsieur Lenormand de Messy y encuentra su casa totalmente destruida, incendiada, saqueada. Y cuando llega a su habitación, encuentra a su nueva mujer, en este caso, Mademoiselle Floridor, la encuentra en la cama. Había sido ultrajada y estaba muerta. ¿Quién había sido el causante de ello? Sino él. Entonces, vamos a ver cómo es un desastre total. Sin embargo, desde Francia se envían refuerzos para controlar la situación. Y es ahí que aparece el general Leclerc, quien estaba casado con una muchacha que era familiar del emperador de ese entonces. Entonces vamos a apreciar cómo el general Leclerc trata de restablecer el orden. Y entonces llegan los refuerzos
se controla en parte a los rebeldes y se le logra capturar a Bowman. Bowman morirá finalmente decapitado. Se logra capturar, pues, a algunos de esos esclavos rebeldes, entre ellos Tinoel. Pero como Monsieur Lenormand de Messy considera que algunos esclavos le pertenecen, aboga por la libertad de ellos. Entre estos esclavos, reitero, Tinoel. Y con esos pocos esclavos decide abandonar Haití para trasladarse hasta Santiago de Cuba, ya que en Haití vamos a ver cómo empieza a desatarse una terrible peste, una gran mortandad. El general Leclerc finalmente se enferma y muere. Entonces, vamos a ver cómo en Santiago de Cuba, Monsieur Lenormand de Messy ya realiza otra vida. Él, triste, decepcionado por lo que había pasado, se entrega al licor y se entrega a las mujeres. Y como un apostador empedernido, empieza pues a perder lo poco que tenía. Al final, entonces, pierde incluso a sus esclavos, entre ellos Tinoel. Entonces, lamentablemente, pues, Monsieur Lenormand de Messy perderá la vida. Tinoel, con el paso del tiempo, obtiene su libertad. Ya es un hombre libre. Y entonces decide abandonar Cuba y retorna a Haití. Pero a su regreso, cuando él retorna y busca refugiarse en la antigua casa de su amo, Monsieur Lenormand de Messy, descubre algo bastante inusual. Sigue la esclavitud, siguen los negros esclavizados, pero ¿quiénes los supervisan? ¿Quiénes los cuidan? Los cuidan otros negros, otros quienes eran esclavos. ¿Qué es lo que había pasado? Que durante su ausencia había triunfado y llegado al poder el primer monarca negro, llamado Henri Christophe. Y Henri Christophe, lejos de abogar o de defender a los otros negros, los explota a los esclavos. Entonces un día, Tinoel es retirado de la casa de su ex amo y llevado junto a otras personas a realizar trabajos forzados. Tinoel empieza a cargar ladrillos para la construcción de una gran fortaleza. Entonces, vamos a ver cómo la actitud de Henri Christophe causa inconformidad. Un día Tinoel logra escapar porque se da cuenta de que los cuidadores ya no realizan su función de manera adecuada. Hay mucha inconformidad y al final vamos a ver cómo se produce una nueva revuelta en la que Henri Christophe depone el poder y termina suicidándose. Tras esto, entonces, Tinoel regresa nuevamente a la casa de su antiguo amo. Empieza a interactuar con la población y cuenta sus historias como lo hacía en antaño Macandal, hasta que un día vamos a ver cómo la tierra en la isla es dividida, o sea, se empiezan a establecer parcelas para la explotación de las tierras. Sucede que a la isla habían llegado nuevos dueños, mulatos republicanos, quienes obligan a la población a trabajar. Y es en ese momento en el cual Tinoel hace una evaluación de la situación y entonces llega a una conclusión. Nada ha cambiado. El poder pasa de mano en mano y la esclavitud persiste. Entonces, ¿qué hace Tinoel? Tinoel entonces decide escapar de toda esta situación porque no quiere volver a realizar trabajos forzados y busca, emulando a Macandal, transformarse en animales y logra hacerlo. Se transforma en varios animales, entre ellos, por ejemplo, podríamos hablar de la hormiga, podríamos hablar del ganso. Y entonces, vamos a ver que cuando él se transformaba en animales, de pronto la gente atentaba contra la vida de él.
Si se transformaba en un insecto, lo querían matar. Si se transformaba en un ave, lo querían disparar, lo querían atrapar para comérselo. Entonces, vamos a ver cómo Tinoel vuelve a su condición humana. Y entonces se siente inconforme, no encuentra la tranquilidad, la paz de la que sí gozaba Macandal. Y un día en el cual caía una atroz tormenta en la isla, ese día finalmente Tinoel desaparece del reino de este mundo. Así es entonces como finaliza esta novela, una de las más representativas entonces de Alejo Carpentier. ¿Cuáles son los temas abordados? El tema principal es la historia de la Revolución Negra en Haití, y hay otros temas como la tiranía, la esclavitud y la realidad mágica. Es importante entonces destacar la trascendencia de esta novela, ya que en el prólogo Carpentier nos ofrece a nosotros los lectores el concepto de lo real maravilloso. ¿Y qué es lo real maravilloso? Es una tendencia narrativa que presenta elementos mágicos basados en las creencias o los mitos de los pueblos hispanoamericanos o culturas como la africana, trasplantadas en las colonias hispanoamericanas. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que ese mundo mágico está presente y es parte de la realidad. Pervive en numerosos elementos folclóricos afines a la tradición africana, en la que diversas expresiones, como por ejemplo la magia vudú, los ritos y los bailes, son definitivamente expresiones de una cultura totalmente distinta a la europea. Entonces, vamos a encontrarnos con una novela muy interesante que logra combinar los planos de la realidad y el mito. Eso es lo que nos ofrece entonces el reino de este mundo. Bien, dejamos de lado a Carpentier y finalmente corresponde hablar acerca de Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad. Gabriel García Márquez nació en el año 1927 en el pueblo de Aracataca, un pueblo ubicado en el Caribe colombiano. García Márquez inicialmente se dedicó al periodismo, pero fue gracias a la literatura que alcanzó una gran trascendencia. Es importante entonces mencionar que la obra del escritor nos muestra un mundo mágico, maravilloso y a la vez cotidiano, pero al mismo tiempo su producción literaria nos muestra aspectos históricos representativos de nuestro continente. Hay que mencionar que en el año 1982 obtuvo el Premio Nobel de Literatura y formó parte del núcleo del boom de la nueva narrativa hispanoamericana conjuntamente con Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar. El escritor dejó de existir en México en el año 2014. En lo que respecta a su interesante producción literaria, podríamos hablar del desarrollo de textos cuentísticos, como los 12 cuentos peregrinos, los funerales de la mamá grande y la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Sin embargo, por encima de esos cuentos están sus novelas. Novelas interesantes son las que nos ha ofrecido el escritor. La hojarasca, El coronel no tiene quien escriba, 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto y El otoño del patriarca, por mencionar algunas de las más destacadas novelas del escritor. Su novela emblemática es indudablemente 100 años de soledad, publicada en 1967. ¿Qué historia nos transmite el autor a través de 100 años de soledad? Una historia que se centra en la familia Buendía y en las diversas generaciones de esta familia. Entonces, 100 años de soledad narra la historia de los Buendía a lo largo de casi un siglo.
También hace referencia al origen, al desarrollo y a la destrucción del pueblo de Macondo, lugar donde habita esta familia. Entonces, vamos a ver cómo el escenario general nos remite al Caribe colombiano. Esa mezcla de paisaje marino con naturaleza es el lugar donde se desenvuelven los personajes. Personajes como los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Primos, quienes no pueden ser ajenos al deseo, a la pasión, al amor. Ellos se enamoran y deciden unir su vida, a pesar de la negativa de sus respectivas familias, porque los familiares no quieren que estos primos se unan, porque había una creencia regional que manifestaba que si miembros de la misma familia procrean una criatura, ésta podría nacer con cola de cerdo y ello significaría una maldición, tanto para esas personas como para el lugar donde viven. Entonces, estamos encontrándonos con una relación inmersa en esas creencias y llena de temores. Ya había un antecedente en la familia. O sea, producto del amor entre familiares, había nacido un muchacho con una protuberancia, como una especie de cola de lagartija, a la cual se le cortó y lamentablemente este murió desangrado. Se quería evitar entonces ello. Y para lograr ese objetivo, la madre de Úrsula Iguarán confeccionó un pantalón con correas y hebillas y con ese pantalón arropaba a su hija en las noches. ¿Para qué? Para que su marido, José Arcadio Buendía, por más esfuerzo que realice en la noche, no logre embarazar a su mujer. Y entonces él se sentía frustrado. Llega un momento en el cual él manifiesta que no le importa que no hablen, que parezcan cochinitos, pero él quiere tener hijos. Por ahí se decía que podría nacer un hijo con cola de cerdo. Pero en fin, entonces, como no podía embarazar a su mujer, surgen los rumores en el pueblo. Y los rumores pues indicaban de que José Arcadio Buendía era incapaz de procrear una criatura. Pero él desconocía esos rumores, hasta el día en el cual él sostiene un problema con un poblador llamado Prudencio Aguilar. Sucede entonces de que José Arcadio Buendía participa de una pelea de gallos. Su gallo peleará con el gallo de Prudencio Aguilar. Y el gallo de José Arcadio Buendía derrota al gallo de este último, de Prudencio Aguilar. Prudencio Aguilar, molesto por la derrota y basándose en esos rumores que había escuchado, le expresa una frase hiriente a José Arcadio Buendía y le dice: a ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer. O sea, obviamente es una frase muy dolorosa, muy dura. ¿Qué hace José Arcadio Buendía? Va a su casa, encuentra una lanza y con la lanza va en busca de Prudencio Aguilar. Y al tenerlo cerca, le arroja esa lanza y la lanza le impacta en la garganta, le atraviesa la garganta y muere Prudencio Aguilar. Era cuestión de honor. José Arcadio Buendía ha limpiado su honor de esa ofensa. Pero no pasará mucho tiempo para que una situación sorprendente se dé en el pueblo. El fantasma de Prudencio Aguilar visitaba la casa de los Buendía y solía hacer lo mismo. El fantasma ingresaba a la casa, se iba al baño y se limpiaba la herida. Esta situación ya se vuelve insoportable para José Arcadio, quien le propone a Úrsula Iguarán irse del pueblo. Ambos se irán entonces, pero no solos. Otros pobladores los van a acompañar. Una gran caravana parte de ese pueblo original y se interna en la serranía tropical. Entonces se produce ese éxodo que durará algún tiempo. Durante ese viaje, entonces, vamos a ver cómo José Arcadio Buendía, lejos, entonces, de esas creencias pueblerinas y ya a solas con su mujer, tiene intimidad con ella, la embaraza y nace una criatura. Nace el primogénito llamado como el padre, José Arcadio, y nace bien, sin ninguna protuberancia, sin ninguna colita de cerdo o algo parecido.
Así veremos cómo durante ese éxodo, en un momento de descanso, José Arcadio Buendía sueña con una ciudad que tiene paredes como espejos, y esa ciudad resulta llamarse Macondo. Así le responden en sueño. Entonces José Arcadio Buendía detiene el avance de la caravana, se interna en un claro y en un lugar que él considera el adecuado, ordena la construcción de casuchas elaboradas con barro y caña brava, y a ese conjunto de casuchas lo bautizará con el nombre de Macondo. Aparece un nuevo pueblo, un pueblo que llama la atención de los lugareños. Algunos visitan Macondo y se van, y otros visitan Macondo y se quedarán. Entonces, entre los visitantes más extravagantes aparecerá un conjunto de gitanos. Gitanos quienes llevan consigo una serie de inventos que le interesa a José Arcadio Buendía. Y entre los gitanos aparece Melquiades. Melquiades es un gitano que se vuelve un buen amigo de José Arcadio Buendía. La pareja fundadora, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, lejos de esas creencias, vuelven a entregarse al amor y nacen sus otros hijos. Ya había nacido José Arcadio, nace después Aureliano, nace después Amaranta. Ahora, entre aquellas personas que visitan Macondo, un conjunto de traficantes de pieles llevaban consigo una niña que resultó ser familia de Úrsula Iguarán. Esta niña será entregada a ella y el nombre de la muchacha es Rebeca. Rebeca vivirá en la casa de los Buendía, pero su llegada al pueblo implica el inicio de ciertos trastornos en Macondo. Los habitantes de Macondo empiezan a experimentar la peste del insomnio. O sea, la gente no puede dormir y al final muchos de ellos se vuelven tristes y solitarios. Y luego de la peste del insomnio se produce la peste del olvido. La gente empezó a olvidar el nombre de las cosas. Para solucionar ese problema, José Arcadio Buendía decide poner un rótulo a cada cosa. Cada cosa tenía una etiqueta con su respectivo nombre. Pero después la gente empezó a olvidarse de leer. Y a fondo fue un caos. En medio de ese caos aparece Melquiades. Se dice que Melquiades había muerto hace ya algún tiempo, pero aparece nuevamente en el pueblo. Y cuando le preguntan, ¿qué haces ahí? Melquiades responderá, bueno, la verdad sí, me morí, pero me aburrí de la muerte y quise regresar. Melquiades regresa con una poción que es brindada a los habitantes del pueblo y todo vuelve a la normalidad. Melquiades, entonces, tras ese retorno, se dedicará a elaborar unos pergaminos que serán descifrados tiempo después. Posteriormente, el fundador del pueblo, José Arcadio Buendía, empieza a manifestar síntomas de locura. Parece que habla solo, en realidad hablaba con Prudencio Aguilar, el fantasma de este personaje en realidad, y luego aparecerá en sus últimos momentos amarrado a un árbol de castaño. Su muerte será apacible, morirá en su habitación, y ya sabemos, lo mencionamos en algún ejemplo anterior, de que tras su muerte, Macondo será azotado por una lluvia de flores amarillas. ¿Qué pasó entonces con los otros hijos de la pareja fundadora? En el caso, por ejemplo, de José Arcadio, él decidió un día abandonar el pueblo y se convirtió en marino. Y como marino recorrió el mundo. Se dice que dio a la vuelta al mundo más de 80 veces. Tuvo mujeres por doquier, conoció muchas cosas, pero decidió retornar al pueblo. Se dice que sus pasos se escuchaban a kilómetros de distancia cuando él regresaba. Cuando él regresó, conoció a una mujer llamada Pilar Ternera y con ella sostuvo una relación. Pero esta mujer, Pilar Ternera, también tuvo un vínculo amoroso con el hermano de José Arcadio, es decir, con Aureliano. Aureliano es otro de los hijos de la pareja fundadora. Con el tiempo se convirtió en un caudillo militar. De postura liberal, se enfrentó a los conservadores del gobierno. Fue gestor de 32 sublevaciones, pero no ganó ninguna de ellas. Al final,
firma la paz entre conservadores y liberales y se dedicará en sus últimos momentos a realizar actividades artesanales. Pero su vida llama la atención por otros detalles. El hecho de haberse salvado de un pelotón de fusilamiento o el hecho de querer quitarse la vida. Cogió un arma, se apuntó el pecho y se disparó. Pero no murió porque no recordaba que en algún momento de su vida fue intervenido quirúrgicamente y tenía una plaquita de metal y la bala impactó justamente ahí. Pero además, el coronel destaca por haber tenido 17 hijos con mujeres distintas. A los hijos se le llamó como el padre: Aureliano tal, Aureliano tal, Aureliano tal. Aureliano Centeno, Aureliano Serrador, Aureliano Arcaya, etc. Amaranta, que es la otra hija de la pareja fundadora, tuvo rivalidades con Rebeca desde muy temprana edad. Incluso se disputaron el amor de un músico llamado Pietro Crespi. Al final, pues vamos a ver cómo Rebeca termina relacionándose sentimentalmente con José Arcadio. Y Amaranta terminará pues, prácticamente inmersa en la soledad. ¿Qué acontece después? Bueno, vamos a apreciar una serie de hechos que nos conllevan hasta la cuarta generación. Sucede entonces de que uno de los hijos del coronel, llamado Aureliano Triste, se va del pueblo con la intención de realizar cambios para Macondo. Cuando regresa, vienen ya esos cambios. Se ponen las vías del tren y llega el tren con los avances tecnológicos de la época, cine, telégrafo, etc. Entonces esto es la apertura para que Macondo se modernice y llegan al pueblo inversionistas norteamericanos como Mr. Herbert y Mr. Brown. Este último instala una compañía bananera. Esta compañía significaría oportunidad para los habitantes de Macondo, pero en realidad era sinónimo de explotación, y ante tal explotación aparece el bisnieto del fundador, José Arcadio II Buendía, quien inicia una huelga contra esta compañía bananera, huelga que será brutalmente reprimida con el ejército. El ejército acribilla a los huelguistas que estaban ubicados en la estación del tren y desaparecerán los cuerpos de los victimados arrojándolos al mar. El único sobreviviente a tal matanza será José Arcadio II, quien contará la historia muchas veces. Tras esto, Macondo es azotado por lluvias que van a caer en el pueblo algo más de 4 años. Acaban las lluvias y muere Úrsula Iguarán, y el pueblo empieza a ser abandonado por sus habitantes. De los Buendía casi nadie se acordará. Así avanzan algunas generaciones hasta que llegaremos a encontrarnos con Aureliano Babilonia, quien es descendiente de los Buendía. Aureliano Babilonia es un hombre que disfruta de la vida junto a 4 amigos, visita burdeles y cantinas, pero también gusta de leer y él encuentra los pergaminos de Melquiades e intenta descifrarlos. Aureliano Babilonia conoce a una mujer que ha llegado desde Bruselas, Bélgica, al pueblo. Se trataba de Amaranta Úrsula. Esta mujer está casada con un aviador llamado Gastón. Sin embargo, vamos a ver cómo el deseo entre ambos es algo inevitable. En ausencia de Gastón, a quien Amaranta Úrsula le envía una carta prácticamente terminando su vínculo, en medio entonces de esa suerte de atracción, ambos, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, se entregarán al amor y producto de ello, ella quedará embarazada. Tras los meses respectivos, dará a luz a una criatura, pero esta criatura nace con esa temida cola de cerdo y ante ello entonces, vamos a ver cómo tras la muerte de Amaranta Úrsula, ella ha muerto desangrada durante el parto, en su desesperación, vamos a ver cómo Aureliano Babilonia buscará ayuda en un pueblo prácticamente abandonado y de puerta en puerta va buscando ayuda y nadie le ofrece hasta que cuando llega a la cantina, el cantinero le ofrece una botella de alcohol para que se tranquilice. Lo bebe, se embriaga y se queda dormido. Pero cuando despierta se acuerda de la criatura recién nacida y va en su búsqueda.
encuentra a la criatura que estaba siendo devorada por hormigas rojas que han aparecido tras la lluvia de 4 años. Y entonces, en su desesperación, recurre a los pergaminos de Melquiades y trata de descifrarlos. Mientras lo realiza, mientras trata de encontrar ese contenido, vientos fuertes están azotando el pueblo de Macondo. A través de los pergaminos, Aureliano Babilonia descubre que Amaranta Úrsula era su tía y por lo tanto había cometido incesto. Además descubre de que la historia de los Buendía y la historia de Macondo había sido ya escrita con antelación. Y entonces finaliza esos pergaminos con la siguiente frase: la historia de los Buendía y la historia de Macondo será borrada de toda memoria humana. Y en ese mismo instante, los vientos huracanados destruyen el pueblo. Así finaliza entonces 100 años de soledad. ¿Cuáles son los temas abordados? La soledad, obviamente, pero también aparece el tema de la historia de la familia Buendía y la historia de Macondo. 100 años de soledad es una novela representativa del realismo mágico, ya que en ella se describen sucesos totalmente insólitos. Y sin embargo, a pesar de ello, vamos a apreciar cómo estos hechos son asumidos como reales y cotidianos, debido a que ninguno de los personajes se asombra ante estas situaciones. Toman ello con naturalidad, como es el caso de que caiga esa lluvia de flores amarillas o la ascensión al cielo de Remedios la Bella mientras tendía sábanas en el cordel. En fin, entonces eso es lo que vamos a apreciar en 100 años de soledad. Una novela que adquiere cierta complejidad. Para un mejor análisis se ha creído conveniente apreciarla desde 4 niveles. Desde el nivel social, la novela nos presenta los diversos grupos que conforman la sociedad caribeña colombiana. Es decir, se hace mención al poblador del Caribe y sus diversas características, usos, costumbres, creencias, música, etc. Desde el nivel histórico, la novela nos presenta pasajes importantes de la historia colombiana, entre ellos, por ejemplo, el enfrentamiento entre conservadores y liberales, o, por ejemplo, el proceso de modernización y la injerencia del capital norteamericano en la región. Desde el nivel mítico, la novela se ha de caracterizar porque combina los planos de la realidad y los planos del mito. Es importante mencionar entonces cómo el uso del hipérbole le otorga pues una dimensión mítica tanto a personajes como también a acontecimientos. Lluvia de más de 4 años, 32 sublevaciones, más de 80 vueltas al mundo, etc. Además también, el tiempo no es concebido como lineal, el tiempo es concebido como cíclico debido a la reiteración. ¿Y qué se repite en la novela? Se repite el proceder de los personajes y los nombres también de ellos. Finalmente, desde el nivel psicológico, vamos a apreciar cómo en la novela se hace referencia al tema del incesto. El incesto bordea las relaciones de los Buendía. Al inicio se nos presenta una relación incestuosa, el vínculo entre primos, y al final también una relación incestuosa, la relación entre el sobrino y la tía. Esto es entonces lo que vamos a apreciar en la novela 100 años de soledad. Bien, estimados alumnos, hemos llegado al final de la exposición de esta extensa clase. Espero que saquen ustedes el máximo provecho de la misma. Comparto a continuación con ustedes las claves respectivas de esta presente semana y conmigo será hasta nuestra siguiente clase. Espero que vaya muy bien, espero hayan disfrutado de la misma. Y bueno, jóvenes, hemos concluido con la exposición. Mi agradecimiento para la participación constante de ustedes, para la intervención que ustedes suelen hacer, suelen realizar, las consultas que, bueno, esta vez no lo han hecho, pero en fin, entonces, jóvenes, si hay acaso una pregunta, lo pueden hacer aprovechando estos últimos minutos. Sí, díganme.
Si no hay entonces consultas, entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana. Disfruten de su Profesor. minuto de break. Sí, sí, díganme. Sí, disculpe, ¿cuál era el niño que nació con cola de cerdo? Ah, esa es la criatura, el hijo de Aureliano Babilonia Ujú. con Amaranta Úrsula. Nació una Ok. criatura que cumplió justamente esas creencias. Nació con esa colita de cerdo. Listo, muchachos. Cuídense. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. A ustedes, muchachos. A ustedes.